Este es Notivoz Información Responsable. Estamos de regreso. Gracias por informarse con nosotros. Este pasado martes, el Ministerio de Salud confirmó que existen en el país casos en brotes a través de contactos claramente establecidos, es decir, según especialistas médicos, ya hay contagio local comunitario de COVID-19. ¿En qué fase estaríamos como país ya con esta información confirmada por las autoridades de salud? Veamos la entrevista que realizó Elizabeth Reyes a la doctora Anneli Pérez. Ella es secretaria de la Unidad Médica Nicaragüense. Veamos. ¿Qué tal, doctora Pérez? Gracias por brindarnos su tiempo y sus conocimientos para hablar un poco más de este tema. Gracias, Elizabeth. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, ahora como miembro de la Unidad Médica Nicaragüense. Estamos nosotros definitivamente ante una fase 3 y el Ministerio de Salud ya habló y dijo de que en efecto los nuevos casos se deben a contacto con personas que eran positivas, entonces definitivamente estamos ante lo que llamamos nosotros contagio o transmisión comunitaria. Eso ya nosotros como unidad médica pues ya lo veníamos diciendo, que desde hace un tiempo estábamos teniendo casos así que eran determinados o diagnosticados como neumonía de la comunidad o neumonía típica, pero ya veíamos que se trataba de contagio comunitario de lo que era el COVID-19. Esto es bien importante para tomar decisiones, es decir, no solo se trata de venir y decir, ok, tenemos contagio comunitario, sino se trata de decir qué vamos a hacer ante este contagio, qué vamos a hacer ante el hecho de que estamos en una fase 3 de transmisión, que significa que ya las personas entre sí se están contagiando, ya no es alguien que viene de afuera, sino que ya está viviendo con nosotros la pandemia. Entonces, la toma de decisiones en este momento tiene que radicar sobre esa información, sobre el contagio comunitario. Es el momento para que ya el gobierno decrete la suspensión de las clases, por lo menos de lo que es primaria, secundaria y también universidades. Es ya el momento de suspender lo que son las aglomeraciones. Es el momento de pedirle a las personas mayores de 60 años que en la medida de lo posible no salgan de su casa. Es el momento también de empezar a concientizar más a la población en el tema del distanciamiento social, en lo que son las unidades de bus, en lo que son las diferentes cosas, actividades dentro de un trabajo también. Si no se quiere suspender por completo la actividad económica por las razones que ya conocemos, pero ya las empresas tienen que empezar a tomar la decisión de hacer este horario escalonado para que los trabajadores quizás no coincidan en el mismo horario y se pueda respetar el distanciamiento social de por lo menos 2 metros, perdón, de 1 metro y lo máximo fue 2 metros, perdón. Doctora Pérez, en ese sentido, ¿qué tan importante es o cuáles son los riesgos que se correría a nivel de país si no se toman las medidas necesarias? Porque estamos viendo que a pesar de haberse confirmado el contacto local comunitario, todavía continúan las clases en secundaria, continúan las clases en universidad. ¿Qué pasaría o cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos si no se toman las medidas adecuadas en el tiempo correcto? Por ejemplo, un análisis muy bueno como estadista que hizo la señora Angela Merkel, que es la canciller de Alemania, fue bien clara y bien sencilla a la hora de explicar esto. Si nosotros tomamos las medidas, dice, nosotros reducimos nuestro radio de transmisión exponencial a 1. Significara, por ejemplo, Elizabeth, que si yo tuviera el COVID y hay medidas de parte mía, ¿verdad?, que son bajadas desde el Estado hacia el individuo también, yo podría transmitirle la enfermedad a una persona. Pero si a mí nadie me dice nada y no me informan y yo sigo trabajando normal y sigo yendo en las unidades de bus y sigo haciendo todas las actividades, mi radio de contaminación son 3. Mi radio de afectación son 3 personas. Entonces, al no tomar medidas, ¿qué significa? Que toda la población que ahorita es sospechosa o ya tiene COVID, tiene un radio exponencial de aumento de 3. Por lo tanto, podríamos esperar que cada 5 días o cada 7 días estuviéramos aumentando por 3 la cantidad de infectados. Entonces, sí hay que tomar medidas, sí hay que tomarse esto en serio, porque si no, pues definitivamente estamos ante el riesgo de una epidemia que cause serios trastornos a la población.
Doctora, también vemos que se está cumpliendo el pronóstico que realizó la Organización Mundial de la Salud para América Latina, en el que afirmaba que entre la primera, segunda y tercera semana de mayo, los países de América Latina iban a tener el repunte o el pico más alto de la COVID-19. ¿Cuál sería la siguiente fase para Nicaragua y también para el resto de países de la región, si estamos viendo que se está cumpliendo el pronóstico de la OMS? Fíjate que Nicaragua, creo yo que sí es uno de los más rezagados en el tiempo en que llegó la pandemia, porque estamos hablando que Nicaragua llegó ya a mediados, el 18 de marzo fue el primer caso reportado. Según la experiencia en Europa, más o menos a los 2 meses del primer caso que se da el repunte, o lo que le llamamos la llegada o el aumento de la curva, el aumento prácticamente como un cohete hacia arriba. En ese caso estamos a 13 de mayo ya, y pues sí, podríamos esperar ese aumento o esa escalada ya en esta semana. Pero Nicaragua no podemos compararla con el resto de la región, porque a diferencia de los otros países de la región, de Centroamérica y también de Latinoamérica, tomaron medidas más drásticas desde que tuvieron su primer caso. En el caso de nosotros, no. Entonces nuestro comportamiento puede ser un poquito diferente que el del resto de la región. Okay. También me llama mucho la atención el tema de qué podríamos esperar en los próximos 3 meses, al menos en el país también, con el tema de esta pandemia, que pues es precisamente el tiempo en el que muchos países han tenido un panorama bastante difícil. En el caso de que esto Elizabeth, aquí no hay mucho todavía como información de un caso como Nicaragua, que no tomó medidas desde el comienzo de aislamiento social y de aislamiento, perdón, y también de distanciamiento, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer como una especie como de experiencia diferente, que después seguro va a quedar reportado en los diferentes tratados de epidemiología de un país que no tomó todas las medidas desde el comienzo. Vamos a ver cómo se va a comportar. Pero vos podés ir pensando o analizando, a ver, si no se toman medidas ahorita, las consecuencias son dentro de un mes. Entonces, si se tomaran ahorita y empezáramos a ser más cuidadosos con las medidas de aislamiento y distanciamiento, entonces el impacto lo vas a ver de la disminución, va a ser hasta dentro de un mes. Así que para los próximos 2-3 meses mucho depende de lo que hagamos hoy, a partir de hoy. Como Unidad Médica Nicaragüense, doctora Pérez, ¿cuál sería el llamado para la población nicaragüense también en ese sentido? Nosotros le pedimos a la población que no relaje sus medidas, porque si bien es cierto que en algún momento, si no saliera una vacuna efectiva, tendríamos una afectación de toda la población probablemente en un año, ya toda la población va a estar infectada o va a tener ya inmunidad contra el coronavirus. No hay que sentir pánico, no hay que sentir tampoco el miedo, ¿no? Sino que hay que tomar medidas preventivas, que por favor no se relajen. No es el momento ahorita para relajar las medidas de prevención. Hay que seguir insistiendo en el lavado de manos, Elizabeth, en el uso del alcohol gel. Hay que seguir insistiendo en el distanciamiento social de 1 metro por lo menos. Hay que seguir insistiendo en la parte de el cuidado de las personas mayores, el aislamiento de las personas mayores en la casa. A la hora de montarnos a una unidad de bus tenemos que tener al menos una mascarilla, pantallas. Todo el mundo que va a salir a la calle debería de salir con una mascarilla. Y todas estas medidas, incluyendo saber qué hacer en el caso que tenemos un paciente sospechoso en casa. Ya hay medidas claras establecidas por la OPS y la OMS de qué hacer cuando tenemos a un paciente sospechoso por COVID en casa. El aislamiento de esa persona tiene que ser en un cuarto, no dentro de la casa. Porque si solo queda actuando normal dentro de la casa y sin mascarilla ni distanciamiento con su propia familia, toda su familia termina infectada. Entonces significa aislarse en un cuarto, ¿verdad? Y usar mascarilla y no acercarse a su familia, por lo menos mientras dura la enfermedad y hasta 14 días después del último síntoma. Es decir, que si nos diera fiebre todavía el día de hoy, tenemos que esperar 14 días y ya mañana nos da fiebre para decir, ok, ya puedo salir a trabajar, ya puedo hacer todas mis actividades normales. Es importante el conocimiento, es importante saber y concientizar a la población, porque de esto depende que en el transcurso de esta pandemia, pues
nuestra familia y nuestros viejitos y las personas que viven mayores con nosotros no sufran las consecuencias tal vez de nuestra irresponsabilidad o inconsciencia, ¿verdad? También, doctora, algo importante es qué hacer si yo como paciente siento los primeros síntomas, pero a lo mejor no tengo el síntoma, digamos, más terminal o el más difícil, que es el de la falta de respiración. ¿Es recomendable ir al médico o me quedo en mi casa sabiendo no cómo están los centros de salud y los hospitales de abarrotados? Es excelente pregunta porque hay algoritmos de qué hacer cuando uno ya sospecha que tiene uno el coronavirus. Ahorita, desafortunadamente, en Nicaragua, como no hay liberación de pruebas, es casi imposible comprobar si estamos ante un coronavirus y tenemos sintomatología respiratoria. Pero quiero aclarar, Elizabeth, que la mayoría de la población va a sufrir el coronavirus de una manera leve, afortunadamente. Y eso significa fiebre, tos, dolor de garganta, pero no la dificultad para respirar. Esa ya va a ser para los casos moderados a severos. Entonces, si tienes fiebre, dolor de garganta y malestar general, pero estás comiendo, estás respirando bien, entonces puedes quedarte en tu casa aislado, tomar acetaminofén, reposo, tomar mucho líquido, o sea, suero oral, si se puede, rehidratación, y ya. Pero si empiezas a presentar sintomatología preocupante como dificultad para respirar o presión en el pecho, dificultad para despertarte, para levantarte de la cama o inconsciencia incluso, pues obviamente ya son casos graves que hay que acudir a una unidad de salud. No hay que esperar más para acudir a una unidad. Claro que sí. Quiero agradecerle mucho, doctora, por esas recomendaciones importantes y por habernos ayudado también a aclarar un poco sobre en qué estado estamos y qué podemos hacer a futuro. Gracias, Elizabeth, y un saludo a toda la teleaudiencia de Voz TV y espero de que se cuiden en casa, ¿verdad? Y cuidemos a nuestras personas mayores sobre todo. Claro que sí, así será. Muchas gracias, doctora. De esta manera yo haré una nueva pausa comercial con las recomendaciones de los especialistas. Volvemos al regresar. Más información para usted.